Da. Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra de nuestras conferencias del quinto coloquio de humanidades. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y les agradezco mucho el estar aquí, el doctor Eduardo Matos Moctezuma. Más adelante lo presentan. Doctor, en verdad estamos muy agradecidos que nos venga a compartir sus conocimientos, que haya aceptado la invitación de los alumnos de la mesa directiva de las carreras humanistas de la Universidad de Monterrey. Sabemos que tiene una agenda bastante saturada y aún así darse el tiempo de estar compartiendo sus conocimientos con nosotros, lo valoramos aún mucho más. Sea bienvenido y esperemos que contar con su presencia en otros eventos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Pues, si me permite, leeré una breve semblanza del doctor Eduardo Matos. Nació en la Ciudad de México en 1940. Se graduó de arqueólogo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y obtuvo el título de Maestro en Ciencias Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió el doctorado en esta última institución. Ha trabajado en distintos sitios arqueológicos como Comalcalco, Teotihuacán, Cholula, Tula, Tlatelolco, Tenochtitlan y otros. Ha sido catedrático en la Escuela Nacional de Antropología durante más de 30 años. Sus publicaciones son más de 500 entre artículos, reseñas, catálogos guías, semblanzas y libros, entre los que destacan Muerte a filo de obsidiana, con 13 ediciones, Vida y muerte en el Templo Mayor, Teotihuacán, los aztecas, las piedras negadas, la muerte entre los mexicas, escultura monumental mexica, esta última con Leonardo López Luján, por mencionar solo algunos. Ha dictado más de 1000 conferencias a nivel nacional y en el extranjero. Entre sus muchísimos honores, si se me permite decir, doctor, destacamos el Premio Nacional de Ciencias y Artes en las ramas de Ciencias Sociales, Historia y Filosofía en el 2007. Ser nombrado investigador emérito del INAH en el año 2000. Tener un doctorado honoris causa de la UNAM en 2017. Tener una cátedra establecida por la Universidad de Harvard titulada Eduardo Matos Moctezuma Lecture Series en 2016 y ser miembro del Colegio Nacional desde 1963. Doctor, es un honor tenerlo aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, es realmente un placer estar en este encuentro de humanidades de la Universidad de Monterrey y pues vamos a comenzar con esta charla. El tema de la muerte, pues por estos días viene muy a cuento, ya que estamos muy cerca de la celebración de esa efeméride. Pero yo quiero comenzar comentando que en general, en todos los tiempos, en todas las poblaciones, etcétera, siempre ha existido de una manera u otra un culto a la muerte, un culto a los muertos. Y hay que tomar en consideración que el hombre en general se niega a morir. Sabe que la muerte es algo que no va a poder evitar y entonces acude a toda una serie de pensamientos, sobre todo a través de distintas religiones, a través de filosofías, etcétera, para de alguna manera tratar de sobrevivir a la muerte. Y entonces van a establecerse a través de esos medios que mencioné, pues toda una serie de perspectivas, digamos, bueno, está bien, vas a morir, pero no mueres totalmente, de alguna manera tu esencia, tu alma, como quiera que se le llame, va a trascender y va a ir a algún lugar
después de la muerte. Entonces, claro, este negarse a morir por parte de los individuos, pues es un tema que a mí en lo particular me ha interesado mucho a lo largo del tiempo y ahora vamos a ver cómo precisamente entre los mexicas del centro de México y algunas otras culturas mesoamericanas, pues vamos a ver cuáles eran esos lugares a los que se iba, según sus creencias, después de la muerte. Lo primero que hay que advertir es que al morir, lo que condicionaba el lugar al que se iba a ir era la manera en que se moría. Esto marca una diferencia muy notoria con el pensamiento cristiano que va a entrar en el siglo XVI. Es decir, para el cristianismo, después de la muerte, el alma va a ir, si se ha el individuo portado bien en la vida, si no ha pecado mortalmente, etcétera, va a ir al cielo. De otra manera, pues está condenado al infierno. O sea, que lo que prevalece es un orden moral. Si te portas bien, vas a gozar, si te portas mal, vas a sufrir. En el mundo prehispánico no era así. Ya comentaba cómo es la forma en que se muere la que va a condicionar el lugar al que se irá después de la muerte. Entonces, concebían, sobre todo en las culturas del centro de México y quizá algunas otras culturas mesoamericanas, que había 4 lugares. Esos lugares eran precisamente el sol, acompañar al sol en una parte de su recorrido. ¿A quiénes les estaba destinado este lugar, este acompañamiento del astro? Pues a los guerreros. Era un privilegio de los guerreros exclusivamente. Si morías en combate o eras tomado prisionero y sacrificado a los dioses, entonces tus esencias irían a acompañar al sol desde el orto, o sea, cuando nace por el oriente, hasta el mediodía. Era el rumbo masculino del universo. Pero también les estaba destinado este lugar a las mujeres que morían en el primer parto. ¿Por qué razón? Porque se consideraba que el parto era un combate y si la mujer moría en el trance de dar a luz, había muerto en un combate. Por lo tanto, se le destinaba a acompañar al sol del mediodía al atardecer. Era el rumbo femenino del universo. Entonces, como ven, pues esto era la muerte en guerra, en pocas palabras, la que condicionaba el lugar. Había otro sitio, que era el Tlalocan. El Tlalocan era un lugar que nos describen las crónicas del siglo XVI como de constante verano, todo allí era reverdecía, era verde, las plantas, etcétera, ¿verdad? ¿Y quiénes iban ahí? Los que morían en relación al agua, porque este Tlalocan era el lugar de Tlaloc, del señor de la lluvia, del señor de la fertilidad, etcétera, ¿no? Entonces, quienes iban ahí eran los que morían, por ejemplo, ahogados, enfermedades que se consideraban de carácter húmedo, los que morían por un rayo, con la lluvia pueden venir rayos, etcétera, también hidrópicos, o sea, toda una serie de enfermedades, de padecimientos asociados de alguna manera al agua, les estaba destinado ir al Tlaloc. Había un tercer lugar,
el Mictlán. Para ir al Mictlán se les destinaba a todos aquellos que no habían muerto ni en relación con la guerra ni en relación con el agua, sino de cualquier otra manera o de cualquier otra enfermedad. Y estas esencias del individuo tenían que atravesar por 8 peligros, por 8 acechanzas, para finalmente llegar al 9º lugar, que era el Mictlán mismo, el lugar donde estaban depositados los huesos, y allí habitaban el señor Mictlantecutli y su pareja Mictlancíhuatl, los señores del inframundo, ¿no? Entonces, pues vemos cómo estas condicionantes eran importantes, pero había un cuarto lugar, y era el destinado a los niños. Los que morían, infantes, pequeños y demás, irían a un lugar que se describe que había un árbol con hojas que emanaban leche, y entonces el niño podía estar sorbiendo esta leche hasta que los dioses depararan su retorno a un vientre materno. Entonces, como ven, pues son varios las características que se presentan en relación al destino después de la muerte. Vamos a poder dar un recorrido por diversas áreas de Mesoamérica para que ustedes puedan observar también algo muy importante, qué se hacía con el cuerpo de los individuos y cómo se representaba al señor del inframundo. Entonces vamos a empezar con imágenes, si podemos pasar la primera o segunda de ellas. Este es el título, la que sigue. Bueno, aquí está, vean ustedes, esto viene del Códice Laúd. Es una imagen interesante porque ustedes ven a la izquierda a la madre que acaba de parir al hijo, allí lo tiene en sus manos, en sus brazos, pero frente a ellos está Mictlantecutli, está el señor del mundo de los muertos, ¿no? Con un cuchillo de sacrificio. O sea que el niño, desde que nacía y aún antes, estando en la matriz, corría peligro de que se perdiera, ¿verdad? Por enfermedades, por diferentes motivos, etcétera. Y por lo tanto, la muerte estaba acechando desde ese momento tanto a la madre como al niño, ¿no? Entonces, he hablado de esas esencias. Vamos a ver la siguiente imagen, en donde, esta también es del Códice Laúd, en donde vemos un personaje semidescarnado en tono rojo, ¿no? Esta es la figura central, ¿verdad? Ahí vemos su cabeza en forma de un cráneo, ¿verdad? Sus piernas en color rojo, sus brazos, en fin. Pero noten que de la cabeza, de la parte alta, surge una serpiente que está viendo hacia arriba. Es de color gris con el pecho blanco. Esta serpiente representa a la tona. La tona era una esencia que se encontraba en la cabeza, ¿no? Entonces se le representaba de esta manera. Noten también que al frente surge otra figura igual, en tono gris, con el pecho blanco, ¿verdad? Que remata en un rostro con una especie de pico. Es una esencia muy importante, es la teyolía. La teyolía que radicaba en el corazón. Entonces, esta teyolía era la que en un momento dado podía viajar al destino que se le deparaba al individuo, ¿no? También vemos cómo, digamos, frente al vientre de este personaje muerto, surge una serpiente, también de color rojo, con el vientre blanco,
¿verdad? Y esa es otra esencia, ¿verdad? Eran 3 en total. Esta otra esencia radicaba en el hígado y era el iyotl, y radicaba en el lugar de los humores, ¿no? Bien, entonces con esto podemos ver cuáles eran esas esencias que se desprendían de los individuos al momento de la muerte. Pero la teyolía, como yo comentaba, la que radicaba en el corazón, era la que podía en un momento dado viajar al lugar de destino. En la siguiente imagen ya vamos a empezar a ver algo muy importante. Esta es una máscara pequeña, es una máscara de barro encontrada en Tlatilco, aquí muy cerca de la Ciudad de México, y fue encontrada asociada a un entierro de un individuo junto con otros objetos. Pero es una pieza muy antigua, tiene más o menos 1000 años antes de nuestra era. Pero la particularidad de ella la estamos observando. Está dividida en 2 partes. Una descarnada, y vemos ahí, digamos, la cuenca del ojo vacía, vemos el hueso malar, los dientes, etcétera, en tanto que el otro lado tiene vida. Vemos la nariz, los labios, la lengua, los párpados, o sea, es la representación de una dualidad muy importante en el mundo prehispánico, la dualidad vida-muerte. ¿Cómo percibían ellos esto? Pues de la observación constante de la naturaleza. Ellos veían que a lo largo del año había toda una temporada de lluvias en que todo florecía, los maíces crecían, los frutos, en fin, ¿verdad? Había vida. En cambio, había otros meses, una temporada de secas, en que ya no había lluvia, en que venía esa seca que hacía que los árboles perdieran su verdor, etcétera, etcétera. ¿Cuál era la manera de representarla? Como lo estamos viendo, o sea, vida, muerte. Y este concepto es importantísimo porque lo vemos expresado también, por ejemplo, en la arquitectura. El templo mayor de Tenochtitlan se conforma de 2 partes, una dedicada a Tlaloc, el dios del agua, de la vida, etcétera, el otro dedicado a Huitzilopochtli, el dios de la guerra, que trae como consecuencia muerte. Entonces, esa dualidad quedaba expresada también a través de la arquitectura. Ya veremos algún otro ejemplo. Pasamos a la siguiente imagen y podemos ver esta lápida de Chiapas. Se han encontrado muchas de ellas en Izapa, más o menos corresponde al año 250, 300 antes de nuestra era. Es pre-maya. Y podemos observar ahí un esqueleto sentado. Ustedes ven este esqueleto como está allí colocado, pero noten algo interesante. De su, digamos, donde estaría su vientre, surge una banda que da vuelta y sube, y es un cordón umbilical que se une a un niño, y vemos sus piernas, ¿verdad? Ya más arriba está un poco desgastada la lápida, pero esto es muy importante porque ellos observaban lo que he dicho. Había una temporada de lluvia, todo florecía, ¿verdad? Venía una temporada de secas, de muerte, etcétera, pero de esa muerte volvía a regresar la vida. O sea, de esa temporada de secas luego volvía la de lluvias y la de secas y la de, o sea, era un concepto cíclico, ¿verdad? Que estaban ellos observando en su vida cotidiana. Pasemos a la siguiente lámina que ya nos lleva al mundo maya. Aquí vemos, estamos en el interior del Templo de las Inscripciones. Esto se encuentra en Palenque. Y allí en Palenque, hacia mediados del siglo pasado, el doctor Alberto Ruz, arqueólogo, encontró, pudo entrar, entró ahora sí que al interior de este edificio, de este Templo de las Inscripciones,
encontró una escalera por la cual fue bajando hasta llegar a la cámara sepulcral, que es donde estamos ahora. Allí ven ustedes una oquedad y se ven los huesos del personaje que se hallaba allí. Era Pacal, gobernante maya, más o menos del año 650, por ahí aproximadamente, ¿verdad? Que gobernó en Palenque y al morir, pues fue sepultado en esta tumba de Palenque. Ahí vemos pues el sarcófago con esta oquedad y había una gran lápida que cubría todo el sarcófago y que vamos a ver a continuación. Aquí la podemos ver en la siguiente lámina. Ven esta enorme lápida que tapaba, total, era como una tapa que cubría el sarcófago. Pero es muy interesante porque aquí vemos los niveles que el maya concebía del universo. Vean primero la parte central. Hay un personaje allí semi-recostado que se ha identificado como el mismo Pacal, el gobernante maya, y vemos cómo sobre él hay esta imagen cruciforme que no es otra cosa más que el árbol sagrado de los mayas, la ceiba. Y hasta arriba, en la parte alta, hay un ave con un plumaje muy rico que está también indicando los niveles celestes. Pero si vemos debajo del personaje de Pacal, vamos a ver el inframundo. Ahí se aprecia un rostro que es el del señor del mundo de los muertos, ¿verdad? Y el Mictlán, que es un término náhuatl, en el caso de los mayas era el Xibalbá, ¿verdad? Donde se encontraba estas deidades de la muerte, y estamos pues observando los tres niveles que ellos concebían del universo. El inframundo abajo, la tierra donde habitaba Pacal y los niveles celestes. La siguiente nos va a mostrar, ahora cambiamos de lugar y nos vamos a los valles centrales de Oaxaca. Allí florecieron varias culturas, entre ellas la zapoteca y la mixteca. Aquí estamos viendo una tumba que fue excavada en Monte Albán. Vean ustedes la riqueza del recinto mortuorio. O sea, está pintado magníficamente. Ven el esqueleto ahí abajo en el centro, acompañado de toda una serie de ofrendas. Igual hay nichos en las que se colocan vasijas como ofrendas que seguramente contenían alimentos, agua, etcétera, ¿no? Y a la entrada de la tumba, por lo general eso caracteriza a las tumbas zapotecas, vemos 5 figuras aquí abajo que son una deidad en el centro y luego, digamos, pequeños personajes a manera de guardianes de la tumba misma, ¿no? Esta tumba más o menos corresponde al año 600, 650 de nuestra era, que es cuando está presente la cultura zapoteca en Monte Albán, porque ya después van a llegar a ocupar esa ciudad los mixtecos. Pero, entre tanto, vamos a pasar a la siguiente imagen, donde vemos en Sachila, una población cercana a la ciudad de Oaxaca, vemos también el interior de una tumba. Aquí ya se excavó, el arqueólogo ya después de tomar el dato preciso, etcétera, de las vasijas, de los restos que estaban ahí, ya queda vacía esta tumba, pero pueden ustedes observar los nichos donde se colocaban algunos recipientes, pero si observan del lado izquierdo, podrán ver en la pared hay un personaje descarnado con los brazos semi levantados, digamos, ¿verdad? Que tiene, o sea, es una figura esquelética, ¿verdad? Que está al interior de esta tumba de Sachila. En la siguiente imagen
vamos a ver algo interesante. Volvemos a Monte Albán. Allí el señor de lentes es el arqueólogo Alfonso Caso, quien descubrió la famosa tumba 7. Esto ocurrió allá por 1932 aproximadamente, cuando Caso y sus colaboradores pudieron localizar esta tumba, cuya característica es que era riquísima en toda una ofrenda de metales, de huesos, de recipientes, etcétera, pero ya de la etapa mixteca. La tumba es zapoteca, fue usada por los zapotecos, y posteriormente, cuando hacia el año 1000 llegan los mixtecos, pues la aprovecharon, ¿verdad? Hicieron a un lado los huesos de quienes primero habían ocupado la tumba, y entonces van a colocar ellos ahora sí que a su muerto, y acompañado de esta riqueza de ofrenda. En la siguiente vamos a ver algunos de los objetos que fueron encontrados, piezas de oro de esta tumba 7, como ese pectoral magnífico que ven al centro, hecho con filigrana, etcétera. Había la técnica de la cera perdida que se usó mucho en el mundo prehispánico, también el laminado, en fin, había varias técnicas, pero aquí podemos ver, no es una pieza muy grande, y podemos ver las características de ella y, claro, la calidad de los orfebres que la elaboraron, ¿no? El rostro que ven en medio está semidescarnado, ¿no? Digamos que de la mitad de la cara hacia abajo está descarnado, y hacia arriba pues tiene tiene piel el rostro de este personaje, ¿no? En la siguiente vamos a ver algo que ya habíamos visto, recuerdan, allá en Tlatilco, casi 1500 años antes allá, pues 1500 años después, más o menos, tenemos la misma presencia de la dualidad. Es decir, es una cabeza en barro que se encontró en Soyaltepec, en Oaxaca, pero ven ustedes las mismas características. La mitad exactamente no tiene vida, está muerta, es el cráneo, ¿verdad? En tanto que la otra parte sí muestra la piel del personaje. Es otra vez esta presencia de vida y muerte, ¿verdad? De sequía, de lluvia, que va a caracterizar en mucho el mundo prehispánico. Pasamos a la siguiente imagen y ahora estamos en la costa del Golfo. Estamos en el Zapotal, es un sitio de Veracruz, y en este lugar se encontró esta representación que yo creo que es de las mejores que se han hecho del Señor del Inframundo, porque además es todo en barro. Nos lo presenta sentado, ¿verdad? En ese trono muy garigoleado, enorme. Él porta un tocado también muy elaborado. Ven ustedes el cráneo, cómo a los lados lleva sus orejeras circulares, ¿verdad? Vemos sus características óseas, pero noten algo que es muy común: el semidescarnamiento, es decir, no son figuras totalmente esqueléticas, sino que ustedes ven que las piernas, por ejemplo, tienen piel, ¿no? Entonces, pues esto vamos a poderlo ver en varias culturas mesoamericanas. Es interesante hacer notar que este personaje, que más o menos tiene de altura, para que se den una idea, poco, digamos, como 1,5 metros, una cosa así, no estaba solo, sino que se encontraron una serie de aquellas mujeres muertas en parto que acompañaban al sol hacia el poniente cuando el sol caía, ¿verdad? Y era tragado por la tierra para entrar al inframundo. Entonces, estas mujeres muertas en parto, estas ciguateteos,
se representaban de la siguiente manera. Vamos a verla en la siguiente lámina, hecha toda en barro. Igual esta pieza ha de tener más o menos 1,5 metros de alto, 1,45 por ahí, pero ven ustedes cómo están representadas estas mujeres muertas en parto. Primero, una característica es que están descubiertas de la cintura hacia arriba. Hacia abajo lleva su faldellín, en fin, y noten el rostro. El rostro tiene los ojos cerrados, está muerta, entona cánticos, como nos señalan las fuentes escritas de que iban entonando también cantos para acompañar al sol, etcétera. En fin, es una imagen realmente impresionante y además de gran calidad estética, a mi juicio, ¿no? Todo esto que estamos viendo más o menos corresponde ya al año 1000 aproximadamente de nuestra era en la costa del Golfo. La que sigue, vamos a ver también otra figura, en este caso sentada, es un Mictlantecutli, un señor del mundo de los muertos, sedente, ¿verdad? Y noten igual, trae su tocado, etcétera, y los brazos cruzados, y noten también el conocimiento anatómico. Podemos ver en los brazos primero el húmero, ¿verdad? Y después el cúbito y el radio, que ya conforman la parte previa a la mano, ¿no? En la siguiente imagen nos vamos a transportar a otra región mesoamericana y es el occidente de México, o sea, los estados de Michoacán, Colima, Nayarit, Jalisco, etc. Allí también hubo culturas que también tenían su propia lengua, igual que lo tenían los mayas, los mixtecos, los zapotecos. Cada una de estas sociedades tenía sus particularidades, ¿verdad? Pero aquí vemos las famosas tumbas de Tiro. Se llamaban así porque en el tepetate, que es duro, se abría una especie, digamos, como de chimenea que entraba y ya abajo lo hacían más ancho y es lo que estamos viendo, ya era para la cavidad mortuoria. Y aquí vemos, esto es de unos entierros de Jalisco, podemos ver a dos individuos, uno masculino, el otro femenino, ¿no? Pero vean la riqueza de ofrendamiento que acompaña a los personajes, ¿no? Hay vasijas, hay metates, figurillas, pueden verlas a la izquierda, allí, todo esto hecho en barro. Y noten algo muy importante, la mayoría de los, digamos, de los adornos que portan estos individuos son a base de concha y de caracol, ¿no? ¿Por qué? Porque el caracol, la concha misma, tenía una acepción muy importante y era relacionado con la fertilidad. El caracol, imagínense, habitaba en el agua, tenía vida en su interior, ¿verdad? O sea, era un vientre materno. Entonces se le relaciona, claro, de inmediato con el elemento de vida. Y aquí podemos ver inclusive cómo entre las piernas, entre los huesos, el fémur de las piernas de los dos personajes, hay pequeños caracoles, ¿verdad? Hay 4 de un lado, 4 también del lado femenino, indicándonos también esa relación constante con la vida. Vamos a pasar ahora a otra región que es el centro de México. Aquí el centro de México vamos a ver sobre todo, ya lo que vamos a observar es fundamentalmente mexica o azteca, ¿no? Para que se ubiquen cronológicamente, el mexica funda su ciudad de Tenochtitlán hacia 1325, ya de nuestra era, ¿verdad? Y va a terminar digamos,
su cultura, porque claro, van a continuar después de la conquista, pero hacia 1521. Entonces, son casi 200 años en que esta sociedad estuvo vigente, la mexica o azteca, ¿no? Todos yo creo que conocen esta imagen, está hecha en piedra volcánica, tiene varios metros de altura, ¿verdad? ¿Y qué representa esta figura? Representa a Coatlicue, quiere decir Coatl, serpiente, ¿verdad? Y es la señora de la falda de serpientes. Ustedes ven cómo de la cintura hacia abajo hay la falda está elaborada prácticamente con serpientes de cascabel, ¿no? Pero pongamos atención en la cabeza. Lo que parece ser un rostro que nos ve de frente, noten ustedes que a la altura del cuello está cercenada, es una figura decapitada en realidad. Y de esa decapitación surgen dos chorros de sangre en forma de serpientes que se encuentran en la parte alta. Al encontrarse las dos serpientes dan un frente, lo ven ahí, ¿verdad? Este rostro con sus dos ojos, colmillos y la lengua bífida, ¿no? Después vemos el pecho en donde hay un collar formado por manos alternándose con corazones, ¿no? Y el dije principal, pues, es un cráneo, ¿no? Quiero advertirles que debajo del Coatlicue hay un labrado, está labrada y está el señora de la tierra, ¿no? Tlaltecutli, que es una deidad que ahorita vamos a hablar un poco más de ella, ¿no? Pero esta figura también nos muestra los diversos niveles de la concepción mexica del universo, al igual que lo habíamos visto en la lápida de Palenque, en los mayas, ¿no? Y es el nivel de inframundo con de la tierra, con esta figura de Tlaltecutli labrada debajo de la diosa, ¿verdad? Luego, toda esta parte intermedia con las serpientes que son también indicadoras de la tierra, ¿verdad? Es un animal que repta en la tierra, pegado a la tierra. Y en la parte alta, pues, esa dualidad, ¿verdad? Ese Omeyocan, ese lugar de la dualidad que está en el nivel celeste. Entonces, también aquí hay una concepción del universo mexica, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente imagen para que vean esto. Esta es una figura enorme, nada más para que se den una idea, tiene más o menos 4 metros por lado. Fue encontrada frente al Templo Mayor de Tenochtitlan, ahí en pleno corazón de la Ciudad de México. Vean ustedes esta diosa que es Tlaltecutli en su versión femenina, la cual primero está pintada toda de amarillo. Vean ustedes los brazos levantados con grandes garras y las piernas abiertas en posición de parto. Esta deidad, además, podemos ver esa enorme boca, ¿verdad? Que la caracteriza y cómo está sorbiendo un chorro de sangre que viene de la matriz de ella, que aquí ha desaparecido, estaba rota la figura, pero que está sorbiendo precisamente ese chorro de sangre. Claro, trae sus adornos, trae sus orejeras, el pelo con este tono rojo, que por cierto, este cabello no pertenece a ella. Ven ustedes aquí en la frente el corte de que se trata del cabello de algún sacrificado que se le ha colocado a ella también como adorno, ¿no? Total, que ¿cuál es la función de esta diosa de la tierra? Pues era la de devorar los cadáveres. Era la gran devoradora de los cadáveres. Todo individuo que moría era
devorado por la tierra, ¿verdad? Que se comía la carne, la sangre de estos individuos, pero la esencia entraba en ella y ella iba a parir esa esencia para que fuera al lugar de destino, ¿no? Entonces, también devoraba, como yo comenté, diariamente al sol. El sol, cuando va cayendo por el poniente, acompañado por aquellas mujeres muertas en parto, va a ser tragado por la tierra, va a ser devorado por la tierra misma, para ser parido al día siguiente, en la mañana, para que nazca por el oriente y vuelva a surcar el firmamento. Entonces, ven ustedes que hay toda una complejidad en estas concepciones, no es únicamente, bueno, una escultura interesante, no, tiene simbolismo, tiene características específicas. En la siguiente imagen vamos a observar a otra diosa también asociada al Templo Mayor, que es Coyolxauhqui. Coyolxauhqui es una deidad lunar, es la luna. Ustedes ven inclusive la forma misma de la escultura, y es una escultura también muy grande. Tiene alrededor, el diámetro mayor es de 3 metros con 25 centímetros, también hecha en piedra volcánica. ¿Y cómo es que la observamos? Pues la observamos decapitada. Vean ustedes la cabeza cómo está cercenada a la altura del cuello, al igual que está desmembrada. Los brazos y las piernas han sido cortados y desprendidos del tronco. Hay un mito que relata cómo esta representación lunar, la luna va a luchar contra Huitzilopochtli, el dios solar y de la guerra, ¿no? Y este va a capturarla, a Coyolxauhqui, la va a decapitar y va a arrojarla desde lo alto del cerro de Coatepec, y el cuerpo de ella va a ir cayendo, rodando, desmembrándose al caer, hasta llegar a la parte baja de ese cerro de las serpientes, eso quiere decir Coatepec. ¿Y qué es el Templo Mayor? Pues el Templo Mayor es una representación de 2 montañas sagradas, una en la que rige Tlaloc, como ya lo dijimos, a otra en la que rige Huitzilopochtli, el dios solar y de la guerra. Pues esta figura se encontró de ese lado, del lado de Huitzilopochtli, al pie del Cerro Templo. Ahora podríamos hablar del Cerro Templo, ¿verdad? Está al pie del lado de Huitzilopochtli. Allá abajo, allí se encontró esta figura. Como ven, pues también representa una deidad muerta. Aquí vale la pena aclarar algo. La luna, a diferencia del sol, tiene sus fases, ya saben, el menguante, la luna llena, en fin, estas características, y por eso también se puede concebir como que se desmembra. En cambio, el sol no. El sol es siempre el círculo grande, rojo, amarillento, en fin, pero no es como la luna que se nos aparece en el cielo con su cuarto menguante, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver la que sigue, en donde vemos una vez más, ahora dentro del estilo mexica, la representación de una ciguateteo, ¿no? Una mujer muerta en parto. Ven ustedes cómo trae su falda, en este caso está hincada, ¿verdad? Sus pechos vienen al aire, como venían los de aquella que vimos en el Zapotal, en Veracruz, ¿recuerdan? Y como ven, también tiene grandes garras en las manos, y también presenta esa característica de estar semidescarnada. El rostro, claro, es un cráneo, tiene pelo, como observan, pero pues vemos los brazos y los pechos que sí tienen piel, ¿no? En la siguiente imagen vamos a poder observar esta figura de Mictlantecutli, del señor del inframundo. Fueron 2 que encontramos en el Templo Mayor, las encontró Leonardo López Luján, y estaban al norte del Templo Mayor,
en lo que hemos denominado el edificio de los guerreros águila, ¿no? Son figuras de tamaño natural, o sea, tienen más o menos unos 67 de alto, unos 70 por ahí, y ven ustedes nuevamente el semidescarnamiento de la figura. Y otra vez, como corresponde a las figuras asociadas a la tierra y al inframundo, con las garras levantadas. Pero ven ustedes en el centro un elemento trilobado. Muchos decían, es el corazón, no, es el pulmón, no. Es el hígado, el lugar donde radica una de las esencias, el íllotl, como habíamos comentado al principio, ¿no? Entonces, estas figuras, pues, estaban colocadas, digamos, eran esas dos sobre banquetas y, digamos, sirviendo como acceso a una puerta que daba hacia el interior de una cámara, ¿no? Pero realmente la representación es impresionante de estas figuras, toda hecha en barro, recubierta en parte por estuco. La que sigue, bueno, también en códices podemos observar. Ustedes ven en la parte alta, este es el borbónico, un códice mexica, ven en la parte alta el bulto mortuorio. Sabemos que los amortajaban, ¿verdad?, con mantas, con papel, adornos, etcétera, como pueden observar ahí, estas especies de banderas, atado fuertemente el bulto y en posición sentada, o más bien, como decimos los arqueólogos, en posición fetal, tal como el niño viene en el vientre materno. Y abajo, claro, Mictlantecutli, el señor del inframundo, con todas sus características, sus adornos, etcétera, etcétera. La siguiente imagen nos va a permitir ver algo que encontramos en el Templo Mayor. Es este vaso, es un vaso, también salieron dos, hecho en piedra, con la representación de el señor del inframundo, igual, con las mismas características, las garras levantadas, etcétera, ¿no? Seguramente este recipiente se utilizaba en algunas ceremonias en relación a las festividades de enterramientos, las festividades mortuorias, etcétera, ¿no? La siguiente imagen nos va a remitir a un hallazgo más reciente allí frente al Templo Mayor, detrás de la Catedral Metropolitana. Allí se encontró, precisamente por Raúl Barrera, un colega nuestro, arqueólogo, el Zompantli, o sea, esta cantidad de cráneos, vean ustedes que es un cráneo, pero verdaderos, no son esculturas de cráneos, sino los cráneos de individuos decapitados que iban a parar al Zompantli. El Zompantli era una estructura más o menos larga, podía tener 50, 60 metros de largo, era una plataforma baja, 1 metro de altura aproximadamente, y encima de él había postes clavados, y entre poste y poste se unía con una serie de vigas en las que se ensartaban estos cráneos, ¿no? En este caso, se nos describe que en los dos extremos del Zompantli había torres hechas con cráneos, y a eso es lo que corresponde este hallazgo. Se ha visto, bueno, se están ahorita estudiando, analizando estos restos óseos y parecen indicar que efectivamente no son mexicas, sino de posiblemente de guerreros de sociedades enemigas del mexica. La que sigue nos va a llevar a esta figura. Es una figura de cerca de 2 metros de alto, en barro también, que no la encontramos en el Templo Mayor. Nos avisaron que cerca de los volcanes, del Popocatépetl, etcétera, estaba un maestro haciendo, ampliando sus cuartos, su casa, y de repente empezó a salir esta figura junto con otra del dios Xipetotec. Y mandé arqueólogos, pudieron hacer la excavación, rescatar estos materiales y traídos al Templo Mayor. Pero vean ustedes,
representa a un hombre murciélago. Como digo yo un tanto en broma, este sí que es Batman, el hombre murciélago, ¿verdad? Pero aquí lo vemos con sus características, toda la cabeza pues es precisamente de este animal, trae un collar con 3 campanitas y el badajo de la campana, ¿verdad? Tiene forma de fémur, son fémurcitos también hechos en barro, ¿no? Está pintado de negro. Ahora, la asociación del murciélago, y por eso lo presento aquí, es también con la muerte. El murciélago habita en cuevas y a las cuevas se les concebía también como entrada al inframundo o como una matriz que paría pueblos. O sea, tenía otra vez aquí esta dualidad de vida, de parir pueblos, o de muerte, ¿no? De entrar al inframundo. Pero el murciélago, pues, también lo vemos, por ejemplo, en el Popol Vuh, cuando hay que bajar al Xibalbá, al Mictlán maya, en donde hay una habitación por la que deben pasar las esencias que está llena de murciélagos. Además, es un animal que sale en la noche, ¿verdad? Se relaciona con la noche y demás. Pero realmente es una figura también impactante. La que sigue nos va a llevar a conocer urnas funerarias. En el Templo Mayor pudimos encontrar estas urnas, son 2, como ustedes observan aquí, hechas en barro, más o menos tienen unos 39 centímetros de alto con su tapa, traen efigies de dioses al frente, pero en el interior se encontraron restos óseos que fueron analizados por Jimena Chávez, arqueóloga. Esto le sirvió de tesis a ella y porque pudo analizar desde la edad, también algunas de las características de género. Parece que los restos de ambos recipientes, de ambas urnas, eran masculinos, ¿no? Se encontraron a un lado de la figura de Coyolxauhqui, o sea, del lado de la muerte, en el caso del Templo Mayor, ¿no? Entonces, realmente fue un hallazgo interesante, pero no fueron las únicas. Vamos a ver a continuación otra imagen donde aparece otra urna un poquito más antigua que las anteriores. Las que vimos más o menos corresponden al año 1470 de nuestra era y estas son más o menos 1390, o sea, son varios años antes. Aparecieron en la primera etapa, en la segunda etapa constructiva del Templo Mayor, y ustedes ven que son urnas hechas en travertino, pero noten que trae una tapa de obsidiana y en su interior encontramos igualmente huesos de un individuo muerto que también fueron analizados por Jimena Chávez. La siguiente nos lleva a otro tipo de urna, aquí en forma de un perrito, está hecha en barro, pero ven ustedes el perrito. Recuerden que el perro era muy importante porque ayudaba a las esencias a atravesar los ríos del inframundo para llegar a la presencia de Mictlantecutli y Mictlancíhuatl, ¿no? Entonces aquí también se encontraron algunos restos óseos en su interior. La que sigue nos remite al hallazgo en el Templo Mayor, en la plataforma, pero del lado de Huitzilopochtli, del lado del dios del sol, de la guerra, ¿verdad? De la muerte. Y ahí vemos un niño, ¿verdad? Que fue ofrendado en honor de Huitzilopochtli y se pudo ver que además había estado ataviado como gavilán, en fin, que es una de las características también de aves asociadas con los rituales de la muerte. Vamos ahora a ver del lado de Tlaloc lo que fue un hallazgo de ese lado también de infantes, entierros de niños en honor a Tlaloc.
sabemos que los niños eran ofrendados al dios de la lluvia, del agua, con el fin de que hubiera lluvia en abundancia. Entonces, aquí se encontraron una serie de esqueletos de estos infantes que iban más o menos de 5 a 7 años, una cosa así, colocados todos en el interior de un altar, y encima de ellos, aquí ya no lo vemos, pero encima de ellos había vasijas hechas en piedras con el rostro del dios del agua, del dios Tlaloc, ¿no? La que sigue, o creo que esta ya era la última, ¿no? Bien, entonces, ya para terminar, les comentaré que al momento de la llegada de los españoles, obviamente estos eran portadores de otras ideas, ¿no? Traían todo el ritual católico, el pensamiento católico en relación a la muerte, del que comentamos al principio, y pues van a chocar ambos conceptos. Obviamente se va a ir imponiendo el concepto cristiano, ¿verdad? Y es así como ahora en el calendario prehispánico había un mes dedicado a los muertos niños y un mes dedicado a los muertos adultos. Entonces, esto es interesante porque el ritual católico contempla solamente un día para, que se llama de los fieles difuntos, que es el 2 de noviembre, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que, claro, se fue imponiendo la religión católica, pero permanecieron remanentes de aquel pensamiento anterior, y es así como, por ejemplo, actualmente en varios pueblos indígenas y hasta mestizos se piensa que los niños regresan a finales de octubre, o sea que no están constreñidos al 2 de noviembre, sino que regresan a finales de octubre, y ya después, el día 1 o 2 de noviembre, corresponde regresar a los muertos adultos, ¿no? Y entonces se ponen las ofrendas de muertos que tienen también alguna reminiscencia prehispánica. En el mundo prehispánico también se colocaban, como vimos, ofrendas tanto al muerto como posteriormente para conmemorar. Entonces, como ven, pues estamos ante esta presencia de la muerte tan importante. Ya, ahora sí, para culminar, debo comentarles que hay una pregunta que me hacen constantemente cuando doy estas conferencias, y me preguntan: oiga, maestro, ¿por qué los mexicanos nos reímos de la muerte? Mi respuesta invariable es: ¿usted es mexicano? Sí. ¿Y usted se ríe de la muerte cuando ve que muere su padre o su madre? Hasta ahí llegó la pregunta, porque es algo que se ha creado sobre todo por la participación de ciertos escritores, intelectuales, que le dieron a esto esa presencia de que el mexicano se reía de la muerte. No es cierto. Nos afecta mucho, lloramos, etcétera, cuando perdemos un ser querido. En fin, pues hasta aquí llego. No sé si habrá preguntas, pero pues agradezco su atención. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda, un tema muy, muy interesante y muy puntual por estas fechas. Y claro, estamos abriendo el espacio para preguntas, tanto aquí en Zoom como en Facebook. Ya tenemos 2 por aquí. Nos pregunta Paola Alvarado: ¿qué tan común es que se hagan críticas anacrónicas en torno a los rituales o sacrificios mexicas en el campo de la arqueología, y qué implicaciones tienen estas para la adquisición de conocimientos sobre esta temática? Bueno, el sacrificio era un elemento fundamental dentro de los mitos
nahuas y en general mesoamericanos, pero no solamente de estas latitudes, sino también vemos cómo la muerte, por ejemplo, o el sacrificio humano, por ejemplo, está presente en muchos pueblos de la tierra. Está presente en la antigua China, entre griegos, entre romanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no era ajeno a esto los pueblos mesoamericanos. Entonces, esto marca un principio fundamental, el sacrificio, y lo vemos presente en otro tipo de religiones. Ustedes, me imagino que quizá la mayoría sean católicos, ustedes saben que es por medio del sacrificio de Jesucristo, su crucifixión, que se va a redimir a los hombres, etcétera. O sea, hay este concepto también en otras religiones en donde el sacrificio, estoy hablando del sacrificio humano, ¿verdad? Va a dar pie a toda una serie de ideas redentoras y demás, ¿no? Entonces, no sé si a eso se refería la persona que preguntó, pero me puede precisar mejor y trataré de responderle. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. En lo que puede precisar Paola, vamos con otra pregunta de Samuel Sierra. Primero que nada, le extiendo una felicitación por su conferencia. Excelente conferencia. Y nos pregunta, ¿podemos decir con seguridad que para los mexica la noche se relacionaba con la muerte? En caso de ser cierto, ¿eso implicaría que para los mexica el día se relacionaba con la vida? Bueno, sí, en cierta forma efectivamente así era, ¿verdad? La noche en que predomina la luna, las estrellas, etcétera, pues tiene una connotación asociada también con este concepto de la muerte, el color negro, en fin. En cambio, el día es digamos, es el triunfo solar, es el sol, que es el elemento de energía por excelencia, etcétera. Entonces, vemos pues cómo en efecto día y noche, que es otra dualidad, presente en muchas culturas, obviamente, la están observando cotidianamente, pues vamos a ver cómo va a haber esta lucha, ¿verdad? Entre la noche en que prevalecen estos elementos nocturnos, en que prevalece la luna, la deidad femenina, etcétera, en contra de los elementos diurnos que corresponden al sol y a todo lo que esto representa, ¿no? La vida y demás, ¿no? Entonces, desde luego que sí hay una relación en este sentido. Muchas gracias, doctor. Y creo que es muy interesante lo que comenta sobre las dualidades y cómo están siempre presentes en el mundo mexica, como siempre hay dos dioses para, o más incluso, para una misma parte del mundo. Siguiendo con las preguntas, David Mauricio Gutiérrez nos pregunta, válgase la redundancia, ¿cómo se llama el inframundo con el árbol que da leche por las hojas? Bueno, es un nombre complicado, no es un inframundo. El inframundo es el Mictlán y los pasos que hay para llegar a él, pero el nombre es el ay Dios, Cuaucuchiaco, digamos, es un nombre, como digo, un poquito complicado, pero ese es el lugar en que se encuentra el árbol nodriza, diríamos, ¿no? Muchísimas gracias. Seguimos con las preguntas. Hay bastantes preguntas. Muchísimas gracias por irlas comentando. Y nos pregunta Jesús Canizales. Buenas tardes, doctor. Es sumamente impactante los niveles de complejidad que trataban la muerte en la cultura prehispánica. A mí me llamó la atención en particular el tema de la ascensión del alma al morir. En todos los casos que alguien fallecía, requería el alma de una guía para llevar al Xibalbá, o podía ascender por sí misma dependiendo de la manera en que había muerto. Bueno, en primer lugar, yo no usaría el término alma, que eso tiene una connotación muy cristiana,
Por eso yo he usado el término de esencia y demás, ¿no? Entonces, en el caso del inframundo, sí era, y lo vemos también en la cultura occidental, en muchos relatos, que para poder ir al inframundo se tenía que ir acompañado, ¿no? Digamos, una especie de guía, de acompañante, que era el perrito. Habíamos hecho mención al perro porque el perro iba a jugar ese papel, digamos, benéfico de ayudar a la esencia a atravesar el río para llegar ante Mictlantecutli y Mictlancíhuatl. Ahora bien, para los niveles celestes no recuerdo que haya un acompañamiento de alguien más. Pero decía yo que en el caso del inframundo sí, porque en la concepción occidental, para llegar al Hades, por ejemplo, griego, para llegar al Tártaro, estos lugares de inframundo, ¿verdad? Se tenía que ir acompañado. Y el mejor ejemplo lo vemos a través de varios relatos, ¿no? Como, bueno, el mismo Dante va a viajar en su comedia, después elevada a Divina Comedia, pero en su comedia él va a relatar ese viaje al inframundo, al purgatorio y al cielo. Pero para ir al inframundo tiene que ser acompañado por otro poeta, por Virgilio. Y entonces van llegando a los infiernos, que por cierto son 9, al igual que son 9 los pasos, como yo dije, 8 para llegar al 9º, que es el Mictlán, para llegar al Mictlán propiamente dicho. Y así tenemos varios relatos. Heracles también va a tener que ser acompañado para ir al inframundo, acompañado de 2 deidades, en fin. Se concebía como un viaje. Esto también es muy interesante, pero claro, nos llevaría toda una charla a hablar de esta concepción, ¿no? Claro, muchísimas gracias. Pasando a preguntas de Facebook y luego volvemos con las de Zoom. Sobre el Mictlán, se nos pregunta Rodolfo Rungalván, después de los 4 años de haber fallecido, ¿cuál era el destino que les deparaba a las esencias? Bueno, para ir al Mictlán eran 4 años. Era un viaje que se iniciaba contra el Tecutli, con la tierra, para ir bajando, enfrentando peligros, etcétera. Se nos dice que tenían que atravesar por 2 montañas que chocaban entre sí, ¿verdad? Y tratar de pasar por ahí. Pasaban por el lugar que era guardado por la serpiente o por la lagartija verde. Había que atravesar un viento frío de navajas. O sea, se nos van dando todos estos pasos hasta que llegan al río del inframundo, en donde el perrito ya ayudaba a atravesar ese último obstáculo, ¿no? Entonces, ahí eran 4 años, y ocurría algo similar con los guerreros que morían, que iban a acompañar al sol, iban a un nivel celeste por donde pasaba el sol, ¿verdad? Y a los 4 años se iban a convertir en aves de bello plumaje que iban a libar las flores, o en mariposas. O sea, que fíjense, es el único caso, el de los guerreros, en que se garantiza, por decirlo de una manera, se garantiza digamos, la sobrevivencia convertido en ave. En las otras formas, los que iban al Tlalocan, los que iban al inframundo y demás, no hay mención de que tuvieran esa trascendencia, ¿no? Muchísimas gracias por su respuesta. Nos está fascinando este diálogo que estamos teniendo. Pregunta el maestro Bertrand Lobjoas, además de hacerle llegar un cálido abrazo y un grato agradecimiento. Estimado Eduardo, hablando de la muerte, ¿cuáles evidencias arqueológicas tenemos de los restos funerarios de la gente común en Tenochtitlan y en la Cuenca de México en el posclásico? Bueno, primero un gran saludo, gran maestro de la Universidad de Monterrey, Bertrand.
profundo conocedor precisamente del mundo prehispánico, pero sí tenemos una serie de hallazgos arqueológicos en el cual hemos podido encontrar, digamos, enterramientos, por decirlo de alguna manera, de la gente común, es decir, sobre todo en Tlatelolco. En Tlatelolco, que era otra ciudad mexica, son las dos grandes ciudades mexicas, Tenochtitlan y Tlatelolco. En Tlatelolco, es más, yo tuve la suerte de participar en las excavaciones allá por 1960, 62, y se encontraron una cantidad enorme de enterramientos de gente del pueblo. Y esto se identifica porque, digamos, por la ofrenda que los acompaña. La mayoría de estas personas estaba en posición fetal, como yo había comentado, acompañadas de algunas vasijas y demás, pero se identificaba además fácilmente si era mujer o era hombre, porque a veces acompañaban a los restos óseos, eran acompañados, por ejemplo, con telas o con piezas de madera para el telar, que era fundamentalmente, no únicamente, pero fundamentalmente una práctica femenina. Entonces, también los malacates, o sea, estos usos que se utilizaban para para el tejido, ¿no? Entonces, agujas de hueso, en fin. Entonces se encontraron en una cantidad realmente, bueno, se ha calculado que podrían haber sido hasta más de 1000 enterramientos, imagínense, que se fueron encontrados en varias temporadas. Aparte de eso, también, ya más aisladamente, en otros contextos se han hallado igualmente entierros, ¿verdad? Pero en una cantidad muchísimo menor, ¿no? Pero pues sí tenemos estas evidencias de enterramientos de la población, diríamos. Muchísimas gracias, doctor, y también un saludo al maestro Bertrand, que ayudó bastante en la organización de este coloquio. Volvemos con las preguntas de Zoom. María Garza nos pregunta, ¿se podría considerar que las culturas expuestas hoy tienen una concepción de la muerte como otro estado de existencia, no solo la vida como el único estado de la existencia? Bueno, hoy, dice ella, porque, bueno, tenemos que como había yo dicho al principio, a través de religiones, de distintas religiones, a través de ciertas filosofías, se trata de que el hombre trascienda, de que no muera y ahí quede, sino entonces se crean todos estos lugares a donde se va a ir, cielos, infiernos, mictlanes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hoy, actualmente, porque así entendí la pregunta, claro, el católico, por ejemplo, para hablar más dentro de nuestro medio, pues tiene toda una concepción del más allá, basado en este concepto que yo manejaba al principio, moral, es decir, de ir al cielo o ir al infierno, porque creo que ya desaparecieron el purgatorio, pero principalmente esos dos lugares, ¿no? Entonces, como digo, son creencias que vienen inclusive de muchas religiones orientales de hace 2.000-3.000 años, ¿no? Que ya concebían muchos de estos aspectos, ¿no? Entonces, en general, la gente pues tiene, según su creencia, esas ideas. Yo en lo particular, pues no, yo no creo en estas cosas. Es más, creo que el hombre ha sido el gran creador de los dioses, ¿no? No a la inversa, los dioses no han creado al hombre, el hombre es el que ha creado a los dioses a su imagen y semejanza. Pero en fin, eso ya, como digo, sería otra discusión. Y sería una discusión igual de interesante, doctor. Muy, muy interesante. Nos pregunta Luis Roberto Salazar, primero, dándole las gracias por la ponencia. Nos hace
dos preguntas que van relacionadas. ¿Qué sucede dentro de las 9 regiones del inframundo del Mictlán? ¿Cómo pueden diferenciarse la una de la otra? Bueno, ya comentaba yo cómo hay dos concepciones de ese viaje al Mictlán que dura 4 años. Uno nos lo da el Códice Vaticano A, el otro nos los da los informantes de Sahagún. Hay coincidencias en las dos concepciones, pero lo que vemos en cada uno de estos escaños, ¿verdad?, por los que el individuo va pasando a lo largo de esos 4 años, es que son lugares difíciles. Esto lo vemos en otras, también, ¿no?, en otras concepciones, y ya nos lo relata Mircea Eliade, que es un gran estudioso de las religiones. Eliade pues ha tratado todo esto y hay otros estudiosos de religiones que hacen ver que no es un viaje fácil, que es un viaje a ese inframundo que está plagado de peligros, y esos peligros se identifican como yo lo comentaba. Hay un lugar en que hay la serpiente que cuida el camino y hay que tratar de evadirla, ¿no? Estos cerros que chocan entre sí. Vemos también, yo mencionaba este viento frío de navajas que pueden herir a las esencias, etcétera, etcétera. Pero hay algo interesantísimo, y es que vuelvo al Dante, que por cierto cumplió 700 años de haber muerto, el gran poeta florentino. El hecho es que el Dante en su comedia, en su Divina Comedia, en los pasos para ir por los infiernos, que él llama, ¿verdad?, por los distintos círculos infernales, ¿verdad?, hasta llegar al más profundo, que es el noveno, que es un lugar frío donde habita Satanás. Pues también ahí vamos viendo cómo en cada uno de esos círculos infernales habita o hay almas de réprobos que pecaron de determinada manera y que han sido confinados a esos distintos lugares. Pero en general son identificables, como digo, por la característica que se nos da en el relato que de estos escaños se nos hace en el caso del mundo náhuatl. Muchas gracias, doctor. Puntualizando la pregunta que nos hacía María Garza hace unos momentos, era sobre las culturas mesoamericanas, si éstas tienen una concepción de la muerte como otro estado de la existencia. Bueno, sí, ya hemos visto cómo esa concepción de, por ejemplo, en el mundo maya, en el mundo mismo de los nahuas, hemos visto cómo las ofrendas en el área de Occidente, en el área de Veracruz, había representaciones de deidades de la muerte, y los muertos se acompañaban con ofrendas, todo lo cual nos está indicando que había una concepción de ese más allá, ¿no? Desde luego. Muchísimas gracias por su respuesta. Luis Roberto Salazar nos comenta otra duda que creo que tanto a usted como al maestro Bertrand, que nos está viendo, le interesará mucho. ¿Cuál es el significado o simbolismo de las serpientes dentro de la cultura mexica? Bueno, allí el maestro Bertrand ha hecho y ha presentado recientemente conferencias acerca de la serpiente emplumada, que es una de las maneras de representación del ofidio, ¿no? Ahora, hasta donde yo tengo conocimiento, y quizá Bertrand podría ampliarnos más, la serpiente tiene diversas connotaciones. Puede concebirse con un carácter fálico, por ejemplo, ¿verdad?, de fertilidad, etcétera, pero asociado también a la tierra. Como decíamos, es un animal fundamentalmente terrestre, aunque en ocasiones se pueda concebir también como un elemento celeste, pero fundamentalmente está asociado a la tierra misma.
Por lo general es un animal que en su vertiente, por ejemplo, de serpiente de cascabel o de nauyaca, etcétera, etcétera, provoca la muerte, puede provocar la muerte. Entonces, allí también tiene otra perspectiva. Ahora, si entramos al plano de los dioses, bueno, allí también tenemos este Quetzalcóatl, esta serpiente emplumada que está reuniendo los dos elementos, la tierra, el Coatl y el ave, el Quetzal, etcétera, ¿verdad? Pero además tiene connotación con lo divino, con esta deidad que es Quetzalcóatl, muy importante, pero no sé si quizá Bertrand quisiera decirnos algo de esto que él conoce muy bien. Muchas gracias por su respuesta y si el maestro Bertrand comenta, lo haremos saber. Pasando con ya una de las últimas preguntas, nos pregunta Mextli García, ¿hay otras figuras animales, aparte del perro y del murciélago, que tenían el papel de ser guías o que estaban relacionadas con los inframundos? Y si había diferencias de estos animales entre distintos grupos prehispánicos. Bueno, sí se ha podido observar cómo no solo animales, sino también insectos. Insectos hay muchos asociados a la tierra y al inframundo. Por ejemplo, la figura de la deidad terrestre de Tlaltecutli, hay una de ellas que podemos ver en su cabello, cómo hay arañas, alacranes, esas especies de salamandras, en fin, no sé cómo se llaman, pero o sea, que son insectos que sí están asociados, desde luego, al inframundo. No, hasta donde yo sé, no juegan el papel de guías, sino que guardan esa asociación porque también ellos observaban que habitaban en la tierra o debajito de ella, en fin, y hay esa asociación. Pero también, por ejemplo, en el Popol Vuh vemos que no solo los murciélagos están en uno de los pasos hacia Xibalbá, sino que también, al igual que en el mundo náhuatl, hay jaguares. Hay jaguares en el inframundo, en fin, además del perro que ya habíamos comentado, ¿no? Muchísimas gracias también por su respuesta. Y antes de realizarle la última pregunta, el maestro Bertrand nos comenta desde Facebook, el doctor Matos es muy humilde, tiene mucho más conocimiento que un servidor sobre la simbología de las serpientes. Un muy lindo comentario de parte del maestro. Gracias, gracias. Y para finalizar con esta sesión de preguntas que se extendió muchísimo, quedan dos preguntas, disculpe. Una que se me hace a mí particularmente muy interesante. ¿Cuál sería la moralidad detrás de la concepción del suicidio en el mundo mexica, como la palabra mozochimictia, por ejemplo? Sí, bueno, el suicidio se practicó, desde luego. Tenemos pasajes como aquel que nos relata de Huémac, el último gobernante de Tula, cómo se va a ahorcar, se va a matar en la cueva de Sincalco, donde se guarda el maíz, ¿no? Entonces hay relatos de que esto ocurre, pero no solo eso. Hay un mito en agua muy importante de la leyenda de los soles, etcétera, en que se va a crear el quinto sol, pero ya, en fin, es todo un relato en el cual el sol surge, pero está detenido. Y vemos que hay necesidad, y aquí volvemos a aquel concepto del sacrificio, de que los dioses se sacrifiquen, ¿no? Y dicen, vamos a sacrificarnos, muramos todos para que haya vida. Era esto que yo comentaba que vemos también en otras religiones. Entonces, así ocurre y entonces el sol empieza a poder moverse y por lo tanto va a haber noche y día, va a haber vida, ¿no? Entonces, de igual manera, en el mundo maya tenemos a Ixchel,
que es una diosa de los ahorcados y se la representa con la cuerdita aquí atada. O sea que sí había este concepto del suicidio, ¿verdad? Pero hasta donde yo sé, y puedo equivocarme, no era visto en la forma en que se ve de la manera occidental, ¿no? Muchísimas gracias. Y ya, última pregunta. Hablando sobre cómo se ve del lado occidental, ¿cómo es que el festejo para los muertos pasa a ser en noviembre cuando el güey, permítame buscarlo, el güey Micailhuitl, la fiesta grande de los muertos mexica, se celebraba, según nos cuenta Durano Sagún, entre julio y agosto? Así es. Bueno, porque querían obviamente desterrar todo lo que era esa presencia que para los frailes era una presencia pagana, ¿no? Entonces, ya la Iglesia Católica había establecido desde el siglo, creo que siglo IX o algo así, había establecido el día de todos los santos, el día 1 de noviembre, y el de los fieles difuntos, el día 2 de noviembre. O sea, ya es el calendario católico que marca sus principios en relación a los fieles difuntos. Entonces, ya obviamente hacen a un lado todo lo que para ellos era obra, diríamos, del demonio, ¿no? Muchísimas gracias por todas sus respuestas, doctor. Creo que han sido muy puntuales. Y con esto, creo que podemos dar por finalizada esta conferencia. De verdad fue un honor para nosotros el poder tenerlo aquí, doctor. Y si quiere realizar algún comentario final a nuestros espectadores. Bueno, primeramente agradecer a la Universidad de Monterrey y desde luego, ahora sí que me haya acompañado en este viaje al Mictlán a Bertrán. O sea, como yo decía, no se puede ir solo al mundo, al inframundo, sino que hay que ir acompañado. Y qué mejor que por allí andaba mi buen amigo y muy admirado Bertrán Louriois. Yo quiero felicitarlos y que continúen con éxito todas este quinto coloquio de humanidades, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por su presencia. En verdad estamos muy agradecidos por haber compartido con nosotros sus conocimientos y parte de su tiempo. Esperamos no sea la última vez que lo tengamos aquí y que en otras ocasiones nos pueda acompañar. En verdad, muchas gracias por parte de la Universidad de Monterrey y esperamos tenerlo en otra ocasión. Claro que sí, Jessica. Muchas gracias. Gracias y hasta luego. Que tengan excelente día. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos.